Hemos estado en una serie We've been in the middle of a con el series Pastor Mac with Pastor Mac, de 40 días de oración. 40 days of prayer. Y no sé si usted ha estado orando durante esos 40 días, I don't know if you've been praying every day during these pero weeks, espero que haya tenido una respuesta de Dios para tal vez una o unas cuantas de sus oraciones. and I hope you've gotten an answer for at least one of your prayers. Sé que como iglesia hemos visto la mano de Dios moverse a nuestro favor. I know as a church we've seen the works of God in our favor. La semana pasada el Pastor Mac nos dijo que aceptaron una oferta que le habíamos puesto a un lugar, un templo. Last week, Pastor Mac told us about an offer that was approved for a new temple. Y sabemos que Dios está en nuestro lado. And we know that God is on our side. Estamos hablando de 40 días de oración. We're speaking of 40 days of prayer. La semana pasada Pastor Mac habló acerca de orar en adversidad. Last week, Pastor Mac spoke about praying during adversities. Y creo que fue de mucha bendición para nuestras vidas. And I think it was of much blessing to our lives. Y en este día And today quiero hablar acerca del poder de la oración. we are going to speak about the power of prayer. Diga conmigo el poder de la oración. Say with me, the power of prayer. Yo espero que ustedes desayunaron, I hope that you all had breakfast, porque el servicio de la mañana estaba como que no desayunaron. because the morning service, I don't know if they had breakfast. Así que si usted quiere decir amén, So if you want to say amen, dígalo. please say it. Si usted está viendo online, If you're watching online, diga amén. so type in amen. Pero espero But I que expect esta palabra sea bendición para nuestros corazones. that this word will be a blessing to your life. El poder de la oración. The power of prayer. Yo creo I believe que hay poder en la oración. that there is power in prayer. ¿Hay alguien que lo crea conmigo en Does este somebody día? believe that with me today? ¿Hay alguien que pueda decir que hay poder en la Is oración? there someone that can say there is power in prayer? Hay poder en la oración. There Amén. is Así es, hermano. power in our prayer. Como cristianos es esencial creer y tenemos que entender que el verdadero poder de como cristiano es en la oración. As Christians, it is essential that we understand that our true power is in prayer. Es esencial conocer y saber que hay poder en nuestras oraciones. It's essential to know that there is power in our prayers. El escritor Charles Spurgeon una vez dijo Charles Spurgeon once said que la verdadera oración no es simplemente un ejercicio mental o una actuación vocal, that true prayer is not a mere mental exercise nor a vocal performance. sino que es mucho más profundo que eso. It is far deeper than that. Es una transacción con el creador de los cielos y la tierra. It is a spiritual transaction with the creator of heaven Se and los earth. digo una vez más. And I say it once more. Nuestras oraciones Our prayers, no son simplemente palabras. they're not just words. Es una transacción con el creador de los cielos y la It's tierra. a transaction with the creator of heaven and earth. ¿Entendemos el poder que tiene eso? Do we understand the power? Si usted nos está viendo por primera If vez you're watching for the first time, o usted es nuevo en la fe, or if you are new in our faith, debe entender que nosotros creemos en lo siguiente, you must understand that we believe in the following: que hay poder en la that oración, there is power in our prayers, que a través de la oración se han levantado los that muertos, through prayer the dead have risen, se han sanado los enfermos, the sick have been healed, ha llegado consuelo a los que sufren de ansiedad y que sufren de los que están deprimidos. it has brought comfort to those who are going through a loss. Creemos que en oración podemos pedir por nuestros futuros. We believe that in prayer we can pray for our future. Hay un padre acá que ha orado por el futuro de sus hijos. Is there a parent here that has prayed for their child's Como, future? como iglesia, As a church, yo he escuchado varias veces I've heard many times que el pastor general se para acá y hace la siguiente oración: that the general pastor stands here and says the following prayer: que nuestros hijos no serán vagabundos, that our children won't be in the streets. nuestros hijos no serán pandilleros, They won't be gang members. nuestros hijos no serán Our homosexuales, children will not be homosexual. porque hay poder en la oración. Because there's power in our prayers. Creemos como cristianos We believe as Christians que a través de la oración podemos pedir que Dios proteja a nuestros hijos. through prayer we can ask God to protect our children. Podemos a través de la oración Through prayer orar por nuestras esposas o nuestros esposos. we can pray for our spouses. ¿Hay un esposo acá que ha orado por su esposa? Is there a husband here that has prayed for their wife? ¿Esposas han orado por su esposo? Wives, have you prayed for your husband? Si están solteros, ¿han orado por su futura esposa o esposo? If you're single, have you prayed for your future spouse? Creemos que la oración es poderosa. We believe that prayer is powerful. Creemos que la oración
tiene poder. We believe that prayer has power. Creemos que en estos tiempos difíciles en los cuales estamos viviendo, We believe that in these tough times that we are living, que mientras oramos, that while we pray, Dios nos escucha. God is listening. Hay alguien que tenga confianza que Dios escucha Does nuestras someone have oraciones. confidence that God is listening Hay to alguien our acá prayers? que sepa que Dios escucha el clamor que le hacemos. Someone know that God is listening to our Dele aplauso al cries. Señor. Désele Give a round of applause to the Lord. Creemos que hay poder en la oración. We believe there is power in our prayer. Creemos que hay poder. We believe that there is power. Dios nos ha dicho y un mandamiento de Él A commandment from God is es que Él quiere que le hablemos He wants us to speak with porque Him Él escucha. because He's listening. Dios nos pide que le hablemos todos los días God asks us to speak to Him every day porque Él nos escucha because He's y listening porque hay poder en las oraciones que and hacemos. because there is power in the prayers that we say. Si hemos entendido realmente que estamos hablando con el más poderoso autor del mundo, Are we understanding that we're speaking to the greatest artist in the universe? estamos entendiendo que a través de nuestras oraciones Are we understanding that through our prayers estamos hablando con el arquitecto más poderoso del mundo? that we're speaking with the most powerful architect in the universe? Y este arquitecto más poderoso del mundo And this powerful architect, nos pide que le hablemos. he asks us to speak with No him. es simplemente el arquitecto más poderoso He's not just the most powerful architect que no nos pone atención, that doesn't pay attention to sino que us, su palabra nos dice que si clamamos a Él, but his word says if we cry out to him, Él nos ha de he will escuchar. listen. Porque hay poder en la oración. Because there is power in our prayer. Nadie tiene poder para con Dios Nobody has power in God si no ora. if they don't pray. Como cristianos, As a Christian, no tenemos poder con Dios we don't have power in God si no if oramos. we're not praying. Y vivimos en una época, en una sociedad hoy en día, And we're living in a time in a society right now donde la vida va muy rápida. where life is going very Cada fast. día pasas de despertar, ir al trabajo, venir y dormir. Days go by, you get up for work, come home and sleep. Y muchas veces nos olvidamos de orar. And many times we forget to pray. Pero la pregunta en este día But the question today es, ¿usted ha orado? are you praying? ¿Oramos? Do we pray? ¿Entendemos que hay poder en nuestras Do we oraciones? understand that there is power in our prayers? ¿Realmente entendemos que hay poder en la oración? Do we realistically believe that there is power in our prayers? La oración Prayer no es hacer que Dios haga nuestra voluntad, is not making God do our will, sino que nos prepara a hacer la voluntad de Él. but it's preparing us to do His will. No es decirle a Dios que haga nuestros mandados, It's not ordering God to do what we want Him ya to que do, Dios no trabaja para nosotros. because God isn't working for Dios us. no es empleado mío, God isn't my employee. yo soy esclavo de Él. I am His slave. Y mis oraciones And my prayers deben de ser para cumplir la voluntad de Él en mi vida. should be to fulfill His will in my life. La oración tiene poder. Prayer has power. Creemos que la oración es la llave para abrir las ventanas de los cielos. We believe that the prayer is the key to open the heavens, Y creemos que la oración cierra las puertas del infierno. and that prayer closes the gates of hell. La oración nos enseña cosas grandes y ocultas que no hemos visto. Prayer teaches great things unseen that we don't know. La oración tiene el poder de curar nuestras enfermedades. Prayer has the power to heal the sick. Tiene el poder de quebrar las cadenas del infierno sobre cualquier persona en nuestras vidas. It has the power to break the chains over anyone in our lives. La oración no se necesita comprobar, Prayer is not something that needs to be proven. se necesita practicar. It needs to be practiced. Dígalo conmigo, la oración no es algo que se necesita comprobar, Say it with me. Prayer isn't something that needs to be proven, sino que se necesita practicar. but it needs to be practiced. ¿Practicamos nuestra oración Do we practice our prayer en nuestros momentos íntimos con Dios? in our intimate moments with God, O tal vez en el camino al trabajo. or maybe on our way to work? ¿Practicamos nuestras oraciones? Do we practice our prayer? ¿Hablamos con Dios? Are we speaking with God? Porque la oración Because prayer no es algo que se necesita comprobar, is not something that needs to be proven. aunque al contestar nuestras peticiones, Even though as our prayers are being answered, Dios nos comprueba que sí escucha, God is proving to us that He's listening. pero la oración se necesita practicar. But prayer needs to be practiced. Los intelectuales que se ríen de Dios, The intellectuals who mock God, o tal vez no piensan en su existencia, or they don't believe in His existence, tal vez nos dirán, si Dios existe, they would say, if He were real,
y Él es el Dios más poderoso del mundo, and if he is so powerful, Él debería de estar lejos de los humanos ya que somos tan insignificantes. he would be so far away from humans because we're so insignificant. Pero yo quiero decirles en esta mañana, But I want to tell you today, en esta tarde, this afternoon, que Dios está tan cerca como nuestra próxima oración. that God is as close as your next prayer. Dios está tan cerca a nosotros como nuestra próxima oración. God is as close to us as our next prayer. Porque Dios Because God, escucha nuestras He's oraciones listening to our prayers. y nuestras oraciones tienen poder. And our prayers have Porque power. hay poder en la oración. Because there is power in prayer. Alguien que lo pueda confesar conmigo en esta Somebody mañana. confess that today? Hay poder en la oración. There is power in prayer. Si su matrimonio está bajo ataque, If your marriage is under attack, hay que orar. you have to pray. Si sus hijos están bajo ataque, If your kids are under attack, hay que you orar. have to pray. Si todo en la vida está bien, If everything is going well in hay life, que orar. you have to pray. Si nuestros negocios están fracasando, If our businesses are failing, hay que, we have to hay pray. que. We have to pray. Si nos enfrentamos contra una enfermedad de muerte, If we're up against a deadly disease, hay que we have to orar. Si estamos perdidos y sin If Dios, we are lost and without God, hay que orar. we have to pray. Si nos sentimos vacíos y sin propósito, If we feel empty and without purpose, hay que, we have to porque hay poder en la oración. because there is power in prayer. Lo digo una vez más, hay poder en la Say oración. once more, there is power in prayer. Un cristiano que no ora A Christian who does not pray es un cristiano débil. is a weak Christian. Un cristiano que no ora A Christian who does not pray es un cristiano miserable. is a miserable Christian. Un cristiano que no ora A Christian who does not pray es un cristiano que vivirá en derrota. is a Christian that will always live in Porque defeat. hay poder en la oración. Because there is power in prayer. Dígaselo a la persona al lado suyo, hay Say it to poder your en la neighbor, there is oración. power in prayer. Una iglesia que no ora A church that does not es una pray iglesia débil. is a weak church. Una nación que no ora A nation that does not es pray una nación dividida. is a divided nation. ¿Por qué creemos que en los Estados Unidos está como está actualmente? Why do you think that the U.S. is how it is right now? Porque nos hemos olvidado del poder de la oración en Because we nuestras have vidas. forgotten of the power of prayer. Una familia que no ora A family that does not pray será una familia fácilmente dividida. will be a family that is easily divided. Una familia que ora junta But a family that does pray together es una familia que permanece junta. is a family that stays together. Yo me recuerdo varias I ocasiones remember on many occasions donde mi papá nos sentaba en la sala de la casa where my father would sit us down in the living room y nos tocaba cantar, and we would sing, predicar, we would preach. y Mac era el que predicaba. Mac would be the one that preached. En la mañana puse el ejemplo que cada vez que predicaba, In the morning I give the example that every time he preached, él era el que también se entregaba su vida a Cristo he's cada also vez the que one that gave predicaba. his life to Christ every time. Y también orábamos, And we would also pray porque una familia que ora junta because a family that prays together es una familia que permanece junta. is a family that will stay together. A los padres, To all the parents, yo todavía no soy padre, I'm not a parent yet, pero puedo decirle como ejemplo de hijo, but I can say as an example of a son, ver mis padres orar seeing my parents pray es una de las cosas que me ha mantenido hasta hoy. is something that has maintained me to. Me recuerdo en la época de juvenil, I remember when I was a youth, cuando los muchachos entran a esa época de rebeldía. when a child gets into that rebel state. Yo me recuerdo llegar acá los martes de I oración, remember coming on Tuesday nights for prayer, sentarme al lado de mi mamá sit down next to my mom, y tal vez yo no oraba, and I wouldn't pray, pero escuchaba las oraciones de mi mamá. but I could hear my mother's Y prayers. creo que ella lo hacía a propósito. And I think she did it on purpose. Y lo decía a voz alta And she would say it in a very loud voice para que yo lo escuchara. so that I could hear her. Señor, cuida a mi hijo. Lord, protect my Mira son. en qué cosa está metido. See what he's involved Líbralo in. del mal. Free him from all bad. Pero es que como mamá, As a mother, ella entendía she understood que hay poder en la that oración. there's power in our prayers. Yo quiero decirles en este día And I want to tell you today que hay poder en la oración. that there's power in our prayers. Hay poder en la oración. There's power in our prayers. Hay poder en la oración. There's power in our prayers. Dios espera que nosotros podamos orar por alguien, God expects us to pray for others porque un día alguien oró por nosotros. because one day someone prayed for us. Yo me recuerdo una vez que estábamos escuchando el testimonio de hermano Street I remember one day when we were listening to Brother Street's y testimony. él nos dijo que alguien le había evangelizado una y otra vez. He said that somebody had evangelized him one
time after another. Y me imagino que esa persona tal vez oró por él en una época. And I can imagine that that person prayed for him on an Y hoy occasion. yo tengo el privilegio And now I have the privilege que poder decir que conozco uno de los millonarios hispanos en el área metropolitana. that I know one of the Hispanic millionaires in the Pero es DMV. porque hay poder en la oración. Because that is because there's power in Y prayer. alguien un día oró por él. Someone one day prayed for him. Alguien un día oró por nosotros, iglesia. One day someone prayed for us, church. Hay poder en la oración. There is power in prayer. Dios no hará algo que nosotros no pidamos en oración. God is not going to do something that we didn't ask for in prayer. Y no porque Él no lo pueda And hacer, not because he can't do it, sino que es su voluntad que nosotros oremos por esa petición. but it's his will that we pray for that petition. En la voluntad perfecta de Dios In God's perfect will está la voluntad, está el derecho de nosotros pedírselos en oración. is the right to ask him in prayer. Porque Dios no hará algo que nuestros corazones no están dispuestos a pedir en oración. Because God will not do something that our heart isn't desiring. Muchas veces decimos, ¿cuándo será que Dios va a hacer algo en mí? Many times we say, when is God going to do something in my life? O algo por mí, Or something for me? o algo en mi hijo, Or something in my child? o hija, Or my daughter? o en el trabajo. Or at my job? Pero yo creo que muchas veces But I think that many times Dios está en el cielo God is in heaven. diciendo, ¿cuándo será que ellos me lo van a pedir en oración? When is it they're going to ask me for this in prayer? Porque hay poder en la oración. Because there is power in Les prayer. vuelvo a decir que hay poder en la oración. I'll tell you once again that there is power in our prayer. Hay poder en la oración, There's iglesia. power in our prayer, church. Y hoy quiero mencionarles dos puntos And today I want to mention 2 points. de cómo vemos el poder de la oración en la Biblia. How we see the power of prayer in the Bible. Y el primero And the first one, es que vamos a hablar acerca del poder de la oración como iglesia, we're going to speak about the power of prayer as a church, como cuerpo de Cristo. as the body of Christ. Yo creo que acá, I believe that here, si ustedes han estado en esta iglesia, if you've been at this church, usted ha visto la mano de Dios a nuestro favor. you've seen the hand of God work. Usted in our ha favor. visto el poder de la You oración have seen the power of prayer en efecto, in action, en vivo. in live. Durante todos los procesos que Dios nos ha llevado, Through the many processes that God has taken us hemos through, visto que la oración tiene poder. we have seen that prayer has power. Que Dios nos ha traído hasta acá. That God has brought us here En nuestras noches de oraciones, in our nights of prayer. ver a la hermana Mari todos los días a las 7 o 6 de la mañana en Facebook orar. Seeing Hermana Mari every morning at 7 praying, Porque hay poder en la oración. because there's power in prayer. Y quiero que podamos ver el poder de la oración como iglesia. And I want us to see the power of prayer as Y a para church. esto quiero que vaya conmigo a Hechos capítulo 12. And we're going to go to Acts chapter 12. Se lo voy a leer y va a salir en la pantalla. And I'm going to read it. It should come up on the screen. Y se lo leo en español. Y usted me puede seguir en cualquier idioma que quiera. Dice así. Hechos 12, versículo 1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles. Hechos 12, versículo 1. Versículo 2 dice, y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura, que era una fiesta de los judíos. El 4, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, es decir, 16 soldados, para que lo custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estando custodiado en la cárcel, Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero mire esto, no termina acá. Léalo conmigo y dice, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Están conmigo? With me? La historia sigue diciendo en el versículo 6, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de él, la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en su costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. El 8, le dijo el ángel, cíñete y ata tus sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad, lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión.
Habiendo pasado la primera y segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma y salidos pasaron una calle y de repente el ángel se le apartó de él. Versículo 11 dice, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha liberado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Terminamos con el 12 y dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, léalo conmigo, donde muchos estaban reunidos orando. Esta historia This story nos habla acerca de Pedro, speaks about Peter, cómo Pedro fue tomado y lo tiraron en la cárcel. how he was taken and thrown in prison. En los versículos In anteriores the previous verses, vemos cómo los líderes de la iglesia de Jerusalén we see how the leaders of the church in Jerusalem, se habían juntado they had gathered para hablar acerca de cómo iban a hacer iglesia con judíos y gentiles. to speak about how they're going to do a church with Jews and Gentiles. Y a Herodes ver esto, And Herod, seeing this, dijo, aquí están todos, los voy a agarrar. he said, they're all here, I'm going to grab them. La Biblia nos dice que acá murió uno de los que estaban ahí, The Bible says that one of them died. que lo mataron. He was killed. Y que viendo que los judíos se pusieron contentos al ver esto, And when he saw that the Jews approved this, Herodes también agarró a Pedro. he also grabbed Peter. ¿Creen ustedes que era simplemente para saludarlo? Do you think it was just to greet him? Era también para It matarlo. was to also kill him. Pero But había la fiesta de pan sin levadura, there was the festival of unleavened que bread. era una fiesta de los judíos, That was a festival for the Jews. donde es prohibido hacer algo por el fin de semana, ¿verdad? Como nosotros el día de descanso no pueden hacer nada. Where it was forbidden to do anything over the weekend. Entonces Herodes dijo, está en la cárcel, pero voy a esperar hasta que comience la semana para llevárselo delante de los judíos, He said, we're in the middle of a festival, so I'm going to wait for a new week to show him, para que bring him ellos from the pidan public, que Pedro muera. so that they can ask for Peter to die. Estando en esto, Being in this moment, vemos como Pedro we see how Peter, ve algo sobrenatural de Dios. he sees something supernatural from Y es que God. la voluntad de Dios era que Pedro saliera de la cárcel. Because it was God's will for Peter to get out of prison. Escuchen esto, pero la oración fue hecha por la iglesia. But the prayer was made by the church. La voluntad de Dios era que Pedro saliera de la cárcel. God's will was for Peter to be free from prison. Y Dios usó las oraciones de la iglesia And God used the church's prayers para llevar a cabo la voluntad que él tenía para con Pedro. to act out his will that he had for Peter. Como iglesia, As a church, hemos visto la mano de Dios en nuestro favor. we've seen God's hand in our, for Y our siempre favor. pedimos que la voluntad de Dios sea hecha en nuestra iglesia. And we always ask for his will to be done for our church. Y lo hacemos a través de la And we do it through oración. prayer. Porque hay poder en la oración. Because there is power in our prayer. Como iglesia oramos no nuestra voluntad, As a church, we pray not for our will, sino que la voluntad de Dios para con but nosotros. for God's will for us. La oración desató algo sobrenatural. That prayer unleashed something supernatural. El versículo 7 nos dice que después de la iglesia estar orando por Pedro, Verse 7 says, after the church was praying for Peter, que se presentó un ángel del Señor. suddenly an angel of the Lord appeared. Now, un ángel del Señor no es algo natural, So an angel of the Lord is not something natural. es algo sobrenatural. It's something that's supernatural. Y es que nuestras oraciones And it's because our prayers producen algo sobrenatural de Dios. produce something supernatural from God. Causan que Dios obre en lo sobrenatural como solo Él lo puede They hacer. cause for God to work in the supernatural just like only He can Y do. me encanta lo que pinta esta imagen. I believe, and I love the image that it paints. Que después del ángel del Señor, un ángel del Señor presentarse, That after the angel of the Lord appears, las cadenas se le cayeron de las manos. the chains fell off Peter's wrist. ¿No es así en nuestras vidas? Is that not how it is in our El lives? día que Jesucristo llegó a nuestros corazones, The day that Jesus came into our heart, el acto sobrenatural de Dios en iluminar nuestras mentes, the supernatural act of illuminating our en minds, confesar nuestros pecados, confessing our sins, nuestras cadenas fueron. our chains were. Es en esa manera que obran nuestras oraciones. That's the way that our prayers work. Oramos a Dios, We pray to God. Él obra en lo sobrenatural, He works in supernatural, cadenas son quebrantadas. and chains are broken. ¿Están conmigo? Everybody with me? Ahora, si la oración es poderosa, So if
Prayer is powerful. y causa que Dios se mueva en lo sobrenatural, And it causes for God to work in supernatural. también requiere It obediencia. also requires obedience. El versículo 8 lo dice de la siguiente manera. Verse 8 says in the following way. Le dijo el ángel a Pedro, The angel told to Peter, cíñete y ata tus sandalias. put on your clothes and sandals. Y aquí está la clave. And here's the Y key. Pedro le dijo, And Peter said, y Pedro así lo hizo. and Peter did so. Si oramos a Dios, If we pray to God, porque hay poder en nuestras because oraciones, there's power in our prayers, Dios se mueve en lo sobrenatural, God works in las supernatural. cadenas son rotas, Chains are broken, pero Dios pide obediencia. but He asked for. Les doy un obedience. ejemplo práctico. I'll give you an example. Esa le llave, good. Les doy un ejemplo práctico. I'll give you an example. Como iglesia, As a church, el pastor Mac nos dio la noticia la semana pasada Pastor Matt gave us the news last week que aceptaron la oferta que le habíamos dado a ese local. that they accepted the offer for this new Eso building. es una obra sobrenatural de Dios, That's a supernatural act from God. porque al ver lo que deberíamos de pagar, Because looking at what we should be a paying lo que se está hablando, and to what we're actually going to pay, solo es Dios. it's only God. Pero But si oramos por esto, if we're praying for this, que hemos estado orando por años, that we've been praying for years, Dios obra sobrenaturalmente, God works supernaturally. quiebra cualquier atadura del enemigo para tratar de parar esa bendición. He breaks any chain from the enemy to stopping this blessing. Ahora pide nuestra obediencia Now He asks for our obedience para poder caminar en lo que Dios nos ha dado. to be able to walk in what God will give us. Pedro, Peter, al ver lo sobrenatural de Dios, seeing the supernatural from God, simplemente obedeció lo que el ángel le pidió. simply obeyed what the angel Le told dijo, hey, te abrí las puertas, him. He said, I opened the doors, ahora tú camina. now you walk. Es esencial entender It's essential to que understand nuestras oraciones al momento de ser contestadas that our prayers, when they're answered, y aún sin ser and contestadas, even when they haven't been answered yet, hay que actuar en fe. we have to act in faith. Sigamos en oración, Let's keep going in prayer. aunque no entendamos el proceso en el cual estamos. Even though we don't understand the process that we're going Como through. iglesia, As church, no entendíamos por qué año tras año, tras año, tras año no sucedía nada. we didn't understand why year after year nothing would happen. Y estamos estancados en el mismo proceso, And we were parecía. stuck in the same process. Tal vez no entendemos el propósito, Maybe we don't understand the purpose, pero siempre seguíamos but orando we kept praying. y seguiremos And we orando will keep praying hasta ver el final. till we see the El versículo final. 11 The verse 11 y el 12 dice lo siguiente. and 12 says the following. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo. Then Peter came to himself and said, now I know. Ahora entiendo. Now I know. ¿No les ha pasado a ustedes It has happened to you que han pedido algo a that Dios, you've asked for something from God, conociendo el poder de la oración, understanding the power of prayer, y tal vez no les pasa, la respuesta no es inmediata, and the answer isn't immediate, pero empiezan a pasar un proceso but you begin to go through a process, y tal vez no entendemos el proceso en el cual estamos. and we don't understand the process that we're going through. Seguimos orando, We keep praying. no entendemos por qué esto está We don't sucediendo, understand why this is occurring. pasa el milagro The miracle happens, y entonces se nos prende la luz. and then the light turns on. Ahora entiendo. Now I know. Lo mismo fue con It Pedro. was the same thing with Peter. La Biblia dice que el ángel le tocó el costado, The angel touched his side. Pedro se levantó He woke up. y le dijo, vístete y ponte tus sandalias, tus chancletas He said, get dressed, put on your y sandals, sígueme. and follow me. La Biblia nos dice que Pedro pensaba que estaba en una visión, The Bible says Peter thought he was in the middle of a que vision. no entendía tal vez todo lo que estaba sucediendo, He didn't understand everything that was going on, pero obedeció la voz de Dios. but he obeyed the voice Y al of God. momento de salir de esta And situación, as soon as he got out of the situation, entendió he understood que Dios estaba obrando. that God was working. Entendió He understood el proceso. the process. Como cristianos, As Christians, muchas veces pasamos por procesos many times we go through processes que tal vez no entendemos. that we don't Y understand. tal vez no es el plan de Dios nosotros entender el proceso de la cual estamos pasando actualmente. And it's not God's will for us to understand what's going on. Pero sí es la voluntad de Dios que podamos pedírselo en oración. But it is His will that we ask for it in prayer. Porque la oración Because prayer causa lo sobrenatural de Dios. causes the supernatural of God. Y lo sobrenatural de And the Dios supernatural from God quiebra cadenas. breaks chains. Pide obediencia, He asks for obedience, aunque no entendamos el proceso. even though we don't understand the process. Hay poder en la oración. There's power in our Hay prayer. poder como iglesia. There's power as a church. La Biblia nos dice The Bible says que Pedro, después de salir, that
Peter, after leaving, de la cárcel, él se fue a la casa after he got out of prison, he went home de una de las señoras que estaba ahí. to one of the women that was there. Y al tocar la puerta, And when he touched, se dio cuenta when he knocked on the door, he realized que la gente que estaba adentro that everybody that was inside estaba was orando. praying. ¿Y estaban orando por quién? And they were praying for who? Por Pedro. For Peter. Sin haber recibido el milagro, Without receiving the miracle, seguían orando. they kept praying. Oraron, They prayed, oraron they prayed, y oraron and they prayed hasta ver a Pedro, until they saw Peter, hasta ver a Pedrito en la mera puerta until they saw principal. Peter at the door. Hay poder en la oración. There is power in our prayer. Como iglesia, As a church, yo sé firmemente I believe firmly que hay poder en nuestras oraciones como there iglesia. is power in our prayers. Den un as a aplauso al church. Señor. A round of applause to the Lord. La Biblia nos dice que hay que traer los enfermos delante de los ancianos y que los unjan con aceite para orar. ¿Por qué? Porque hay poder en la oración. Alguien que lo crea conmigo en este día. Somebody believe that with me. Alguien que crea conmigo que hay poder en la oración Somebody como believe with iglesia me en that este there's día. power in prayer. Amén. Segundo punto es que hay poder en la oración individual. The second point is that there is power in individual prayer. Tal vez si alguien le acaba de dar su vida a Cristo, Maybe somebody just gave their life to Christ. o tal vez este ejemplo sí lo miro mucho. Or I see this example a lot. Es que hay gente que le va y le pide oración a la hermana que todo el mundo conoce que es de oración. They go and they ask the sister who they know prays, Como que ellos no tuvieran el poder de el mismo poder de la oración. like if they didn't have that same power of prayer. Pero yo quiero decirles en este día que hay poder en la oración, But I want to tell you that there's power in our prayer. que lo ore mi mamá o que lo ore yo o que lo ore usted. That if you, my mom, or if I pray, Que lo ore el pastor general, que lo ore la hermana Mari o que lo ore su vecino. if the pastor, if Sister Madi, or if your neighbor prays for Si it, estamos en Cristo hay poder en la oración que hacemos. if we are in Christ, there is power in the Dios prayer. escucha nuestras oraciones God is individuales. listening to our individual prayers. Quiero darles un ejemplo bíblico I de want to esto. give you a biblical example. Les doy un poco de trasfondo de lo que está pasando en esta historia. I'll give you a little background of the story. Vamos a ir al capítulo 16 del libro de Hechos. We're going to go to chapter 16 of the book of Acts. En el versículo 16 a 19 nos da la siguiente historia. From the beginning of the chapter to verse 20 is this story. Pablo y Silas, Paul and Silas, mientras iban en sus viajes misioneros a predicar, as they were going on their missionary trips to preach, había una muchacha que estaba endemoniada con el espíritu de adivinación. there was a girl that was possessed by a demon. A divination, I think it is in English. Pero ella tenía el espíritu de adivinación. She had a demon inside of her. Y después de seguir a Pablo y a Silas por ciertos días, And after following Paul and Silas for a couple of days, Pablo se molestó Paul became irritated. y la volteó y le dijo, te reprendo, demonio de adivinación, sal fuera. He turned and he rebuked the demon. Este demonio salió, This demon left. pero lo que Pablo no sabía But what Paul didn't know, era de que esta muchacha that this girl era esclava y sus amos le entraba un gran dinero a través de la adivinación que ella hacía. was a slave, and that her masters received a lot of money from her being Esta possessed. muchacha al tener el espíritu de adivinación le entraba mucho dinero y se lo daba a sus amos. As she was possessed, she earned or she got a lot of money, and she would give it to her master. Y los amos a estar enojados con Pablo y Silas al sacar el demonio de la muchacha, And the masters were angry with Paul and Silas for rebuking this demon. se enojaron They became porque angry ya no les entraba el dinero. because this money was not coming Y to them. llevaron a Pablo y Silas delante del magistrado. And they brought Paul and Silas before the magistrate. Hechos 16:20 dice lo siguiente. Acts 16:20 says the following. Los presentaron ante los magistrados y dijeron, estos hombres son judíos y están alborotando a nuestra ciudad, enseñando costumbres que los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas y los magistrados mandaron a que les arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, este los metió en el calabozo interior y los sujetó los pies en el cepo. A esto de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y cantar himnos a Dios. Y los otros presos también escuchaban.
De repente, el versículo 26, de repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel fue estremecida hasta sus simientes. Al instante se abrieron todas las puertas y los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó, no te hagas ningún daño, todos estamos acá. Ahora esta historia en los próximos versículos continúa This story continues in the next verses, hablando de cómo Pablo se fue a la casa del carcelero. speaking about how Paul went to the house of the prison guard, Y estando en la casa del carcelero, and being at the guard's house, Pablo le predica, Paul preached to ellos him. tienen fe en Jesucristo, They have faith in Jesus Christ. predica a su familia His family's there, y toda su familia cree en el nombre de Jesús. and all his family believes in the name Y a of Christ. causa de esto, Pablo los bautiza en el nombre de Jesús. And due to this, Paul baptized them in the name of the Lord. El versículo 34 dice lo siguiente. Verse 34 says the following. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Verse 34. Okay. El verso 35 nos dice que el próximo día el magistrado los dejó ir y que ellos quedaron libres de cualquier situación que había pasado. The next verse says the magistrate let them go and they were pardoned of anything. Pero lo que me llama la atención de esta historia But what calls my attention from this story es que vemos prácticamente lo mismo que vimos en la historia de Pedro. is that we see basically the same thing that happened in the story with Si Peter. estamos hablando del poder de la oración individual, If we're speaking about the power of individual prayer, vemos prácticamente lo mismo que vemos con Pedro. we see the same thing that happened with Peter. La Biblia nos dice que Pablo y Silas The Bible says that Paul and Silas fueron injustamente tratados. were unjustly treated. Imagínense ustedes Imagine que por tal vez causar algo de daño financiero a un vecino, because you cause some emotional, the financial distress to les your neighbor, rompan la ropa y les entren duro, les peguen duro. they strip you your clothes and you're beaten. Eso es injusto. That's unjust. Pablo y Silas, siendo ciudadanos romanos, los trataron injustamente. Paul and Silas, being Roman citizens, were treated unjustly. Siendo ciudadanos que pagaban sus taxes, Being citizens that paid their taxes, fueron tratados injustamente. they were treated unjustly. Como cristianos, As Christians, ¿cuántas veces tal vez creemos que en la vida hay cosas que nos vienen injustamente? do we believe that in our lives things happen to us that are unjust? Cáncer, Cancer, enfermedad, different sicknesses, la esposa o el esposo nos deja, our spouse may leave us, nuestros hijos se nos van, our kids may leave, lo que sea. whatever. Señor, hemos sido fieles a ti. God, we've been faithful to you. Señor, te hemos dado nuestros diezmos. God, I've given you my tithes. Señor, hasta voy a la iglesia los viernes y los domingos. I go to church on Fridays and on Sundays. ¿Cuántas veces tal vez la vida nos ha dado algo injusto? How many times has life given us something unjust? En este caso vemos que Pablo y Silas pasaron lo mismo. In this case, we see that Paul and Silas went through the same Les thing. entraron duro con cincho o sin cincho, como sea, pero la cosa es que les entraron duro. It says that they were severely flogged. Severely flogged. Les dieron a la misma manera que vimos que Jesús le dieron, fue la misma manera que le dieron a Pablo y The Silas. same way that we see that Jesus was beaten, Al- was the same way they beat Paul. Al estar en lo más bajo de la cárcel, Being in the most inner cell of the prison, escuchen esto, Pablo y Silas no se quejaron, Paul, listen to this, Paul and Silas didn't complain. tal vez lloraron, Maybe they cried, tal vez se quejaban en su mente, maybe they complained in their mind. pero la respuesta de ellos fue lo siguiente: But their response was the following: orar pray y cantar. and sing. Muchas veces en nuestras vidas Many times in our lives, algo malo pasa. something bad occurs. ¿Cuál es nuestra reacción? What's our reaction? Hay mucha gente hoy en día que lo pone todo en Facebook Some people, they'll just put it straight on Facebook. y parece novela, ¿verdad? And- Hoy en el capítulo de hoy, bla And bla it's bla like a bla soap bla. opera on today's Y episode. mañana el próximo capítulo y The next day, the next episode. pero en nuestras vidas, But in our lives, cuando algo injusto nos pasa, when something unjust happens, ¿qué es la primera reacción que tenemos? what is our first reaction? Pablo y Silas, Paul and Silas, tal vez al sentir los mismos sentimientos que nosotros tenemos, maybe feeling the same way we feel, tuvieron una reacción: they had a reaction. orar They prayed y cantar. and they worshipped.
En nuestras vidas, ¿cuándo fue la última vez que reaccionamos con la oración y los cánticos de alabanza? In our life, when's the last time we reacted with prayer and worship? Es fácil reaccionar al estilo a lo loco, ¿verdad? Creo que es lo más fácil hacer. It's easy to react in a very crazy way. Pero ¿cuándo reaccionamos con la oración y los cánticos? But when do we react with prayer and worship? Porque si hay poder en la oración, Because if there is power in our prayer, obra lo sobrenatural de then it Dios. works in a supernatural way. Vemos acá que Pablo y Silas oraron y cantaron, We see here that Paul and Silas prayed and worshiped, y la misma fórmula que tenía Pedro and the same formula that Peter had funcionó para Pablo. worked for Paul. Pablo oró Paul prayed, y lo sobrenatural pasó. supernatural occurred. En esta historia vemos lo sobrenatural de Dios a través de un terremoto Here we see the supernatural of God through an earthquake que movió hasta los cimientos de la cárcel that moved the foundations of the prison, y que causó que las puertas se abrieran. and it caused all the prison doors to fly open. Yo me imagino que tal vez a través de un terremoto, no sé si ustedes han vivido por un terremoto, I don't know if you've lived through an earthquake, pero lo primero que escucho es la gente gritar. but the first thing you hear is people scream. Y tal vez no entiendo qué está pasando. Maybe I don't understand what's going on. Tal vez me imagino Pablo y Silas en lo mismo. I believe that Paul and Silas were going through the same thing. Oraron, They prayed, lo sobrenatural de Dios vino, the supernatural of God las occurred. cadenas se cayeron literalmente Chains were broken literally, y obedecieron la voz de Dios en caminar y salir. and they listened to the voice of God in walking out. Porque hay poder en nuestras oraciones, iglesia. There is power in our prayers, church. La oración mueve lo sobrenatural de Dios. Prayer moves the supernatural of God. ¿Cuántos de ustedes han combinado esa combinación, perdone la redundancia, letal, los cantos y la oración? How many of you ¿Alguien acá que lo exercised haya that hecho? lethal combination of praying and worship? Yo creo que para mí esa combinación, para todos, ¿verdad? Esa combinación es letal. For anybody, it's a lethal combination. Es una combinación letal. It's a Prayer lethal and worship, combination. yes. Ese es un ejercicio como cristianos que deberíamos de hacer todos los días. It's an exercise as Christians that we should do every day. Sin la oración y sin la adoración, Without prayer and without worship, somos cristianos débiles. we are weak Y Christians. les quiero dar un ejemplo acerca de And I esto, will give you an example of this. porque estamos hablando de la oración, del poder de la oración en lo personal. Because we're speaking about personal prayer. El poder de la oración en lo personal. Speaking about prayer in the Si hay individual. poder en la oración, If there's power in prayer, se debe de ver y practicar. it should be seen in practice. Yo me casé con Yamil en el noviembre 7 del 2015. I got married to Jamil November 7th, 2015. Hace 5 años en noviembre. Almost 5 Ya van years. 2 meses, right? Yeah. Wow. En 2 meses serán 5 años. Y me recuerdo que al principio, cuando nos casamos, I remember at the beginning when we got married, entramos a lo que le llamaban un one-year plan. we got into what was a 1-year plan. Creo que muchos hacen este plan. Many people do this plan. Donde por el primer año vamos a disfrutar, vamos a viajar, solo tú y yo. First year we're gonna travel, we're gonna enjoy ourselves, just me and you. Y luego entran los niños. And then kids come. Viendo el ejemplo de Mac con las 2 nenas, Seeing the example of Mac with sé, the 2 daughters, sé que viajar con una es difícil. I know that traveling with one is difficult. So yo dije, let's wait, esperamos un año So let's wait y 1 luego year, entramos. and then we'll start trying. A los 10 o 11 meses, we're like, okay, let's go for it. 10, 11 months in, we're like, all right, let's start. Pasó el año, A year passed, pasaron los 2 años, 2 years passed, entramos a los 3 años. 3 years passed. Y en lo científico In the scientifically speaking, se dice de que si no pasa naturalmente, they say if it doesn't happen naturally, en los primeros 9 meses creo que era, hasta un año, in the first 9 months to a year, hay un problema. there's a problem. Hay algo que se tiene que ver. There's something that needs to be seen. Pero pasó el año But the year passed, and I was like, don't worry, take it easy, and ¿verdad? I was like, take it easy. Right? Like, don't worry about it. We don't need to worry about it. It's good. It's okay. Pasaron los 2 años. 2 years passed. Yo miraba como mi amiga empezaba, like, oh, okay, So how Jamil started to look like, something's okay, wrong. something's happening. Entramos al tercer año, We got to the 3rd year, nada. nothing. Entramos a 3 y medio, 4, por Got ahí. to 3.5, 4 years. Y empecé a
con Yamil le dije, you know what, vamos a ver qué pasa. And I said, Jamil, let's see what's going on. Fuimos con el doctor We went to a doctor. y me recuerdo ese día que nos sentamos ahí, era antes de COVID, I remember we sat down there, it was before porque COVID, hoy no nos dejan ir juntos. because now we can't go in together. Me recuerdo que el doctor nos dijo, Yamil de 25, Josh de 29, ustedes están perfectamente saludables, no hay ninguna razón por la cual nada debe estar sucediendo. I remember he said, Jamil 25, Josh 29, you're perfectly healthy. I don't see why this is Y happening. yo le dije a Yamil, you see, like, we're good, don't And worry I about said- it. I told her, see, No te we're preocupes, estamos bien. don't worry, we're Y good. luego él nos dijo, ¿cuánto tiempo han estado tratando? Y yo le dije, bueno, ya vamos a 3 años y medio. And he asked how long we've been trying. We said almost 3.5 years. Ok, y regresó y nos dijo, ok, de acuerdo a cómo están, He came back and he said, okay, ustedes how tienen, you are now, naturalmente ustedes tienen el 1% de probabilidad que suceda. naturally you have a 1% chance that it will occur. No, imagínense, lo primero, el 1%, eso es prácticamente nada, ¿verdad? Imagine just 1%, it's practically nothing. Y yo me recuerdo que Yamil solo bajó la cabeza I remember Joe just dropped her head. y el número me pegó, pero no me hizo efecto como creo que le hizo efecto a ella. The number hit me, but I don't feel like it made an effect on me. Y el as it did to doctor her. dijo, aquí están las opciones. Con estas opciones creemos que el porcentaje pueda crecer del 1 lo más hasta el 15%. And the doctor said, here's some options, and if you do these options, then chance to get up to 15%. Pero imagínense ustedes, el 15% todavía es like casi nada. Imagine, still 15% isn't a lot. Y yo me recuerdo And I remember que regresamos a la casa y Yamil estaba bastante, quebrantada. I remember that we got home and Jamil was very saddened. Pero yo me recuerdo que yo le dije a ella y firmemente le dije, babe, a mí no me preocupa I told her, babe, this isn't worrying me. que sea 1%, 15% o el It could 0%. be 1%, 50%, even 0%. Y yo le dije, yo vengo de una mamá que a ella le habían dicho que no podía tener hijos. I came from a mother who was told that she couldn't have kids. Y le dije, mira lo que tienes enfrente tú. And look what you have before you. Porque yo sé que hay poder en la oración. Because I know that there's power in prayer. Yo conozco que hay poder en la I oración. know that there's power Y in no prayer. había ningún número que me pudieran dar And there wasn't a number that they could give que me iba a hacer que yo no confiase en la oración que le tengo a mi Dios. that wasn't going to make me lose trust in that I have in God. El año antes de eso, The year before that, habíamos empezado a orar todos los días. we had started to pray every day. Cada noche, antes de irnos a dormir, Every night before we went to sleep, orábamos. we would pray. Y yo le decía a Yamil, te toca orar. And I would say, Jamil, it's your turn to Y pray. ella me decía, no, pero tú nunca oras. I would say, but she would say, no, but you never pray. Yo le dije, yo oro después de ti. I pray after you. Pero yo quería verla a ella confesar esas palabras. But I wanted to see her confess those Yo words. quería ver la fe de ella en la oración de ella. But I wanted to see her faith through prayer. Yo quería ver que ella entendiera que hay poder en la And oración. I wanted to see her understand that there's power Y le in prayer. decía, no, te toca orar. And I would say, no, it's your turn to pray. Un día orábamos, One day we would pray por un año oramos. for 1 year. Y me recuerdo en una I ocasión, remember on one occasion, estando acá en la iglesia, being here at church, Diana Jiménez Diana Jimenez, se nos acercó en ese año de oración. she came up to us during that year of prayer. Estábamos orando y no pasaba nada. We were praying and nothing would happen. Así como Pedro, como Pablo, no entendiendo el proceso, Just like Paul and Peter, not understanding the process, pero orando, but praying, orando, praying, orando, praying, no viendo el final, not seeing the tal, end, tal vez no viendo nada suceder, maybe not seeing anything occur, pero entendiendo que hay poder en nuestra oración. but understanding that there's power in our prayer. En ese año, In that year, Diana Jiménez se me acerca Diana came up to us con Yamil with, when I was there with Jamil, y me dice, and she said, Josh y Yamil, les tengo un regalo para ustedes. Yo he estado orando. I have a gift for you. I've been praying. Y Yamil y yo conocemos que Diana y la hermana Linda son mujeres de oración. We know that Diana and Sister Linda are women of prayer. So yo dije, oh, you've been praying. I said, oh, you've been Has praying. estado orando. Been praying. Y me dijo, sí, tengo un regalo para ustedes y nos dio esta cajita. And I have a gift for you. And she gave us this box. Me dijo, no lo abran hasta que lleguen a la casa. And she said, don't open it until you get home. Y hasta me dijo, perdonen
mi valentía, She said, like, pardon my courage. pero es algo que Dios me ha pedido dar y lo quiero hacer en obediencia. And it's something that God asked me to give, but I'm doing it in Y obedience. nos dio la cajita, And she gave us the box. fuimos a la We casa went home, y en la casa lo abrimos and at home we opened it. y era ropa de un baby. And it was baby clothes. Y sin haberle contado nada a Diana, And without telling or speaking to Diana at all sin about it, ella entender el proceso en el cual estábamos, without her understanding the process that we were going through, como que la voluntad de la oración de ella y la oración de nosotros llegó a ese punto de conectarse. that her prayer and our prayer connected. Y Amil se puso a llorar Jamil began to cry, y yo le dije, you see, and I told her, you see, no podemos dudar de lo que Dios puede hacer. we can't doubt what God No is doing. dudaremos de lo que Dios puede hacer. We can't doubt what God is No doing. dudaremos de lo que Dios hará. We can't doubt what God will do. Y lo metí en mi gaveta hasta abajo, en la última. And I put it in the last drawer at the bottom. Al principio de este año, At the beginning of this year, yo dije, you know what? I said, you know what? ¿Saben qué? Lo voy a sacar y lo voy a poner arriba de mi gaveta I said, I'll put it on top of my cabinet. para que cada vez que entre a este cuarto, That every time I walk into this room, yo lo mire. I see it. Lo saqué I took it out. y lo puse ahí. I put it there. Salía por el cuarto, I would leave the room. lo miraba. I would see it. Entraba por el I cuarto, would walk into lo the room. miraba. I would see it. miraba la oración de Diana, I would see Diana's miraba prayer. la oración de Yamil y la mía. I would see Jamil and mine's prayer. Y dije, yo sé que hay poder en la And I oración. know there's power in prayer. Que me digan que hay, nunca lo tendré, hay poder en la oración. And they could say it's never going to happen, but there's power in prayer. Seguimos con todo el proceso. We kept going through the process. Un abril o mayo por ahí, In April, May, somewhere y in Yamil there, llegó a la casa Jamil got home. y me dijo, babe, no va a pasar este mes tampoco. She said it's not going to happen this month either. Y yo le decía, babe, no te preocupes, I said, babe, don't worry. no te preocupes, estamos ahí, todavía hay tiempo. Don't worry. There's still time. El próximo día, The next day, estando en mi casa I was being at home. y Yamil en el trabajo, Jamil at work. de repente abre la puerta Suddenly the door opened. y ella entra a la And casa. she walks in. Y yo dije, tú tienes que estar en el trabajo. I said, you have to be at work. Y me da una bolsita And she gives me a little bag. y me da la cosita que dice, I'm pregnant. And inside is a positive Y pregnancy yo, test. yo la miré y le dije, you know what? And I looked at her and said, you Le know dije, what? las oraciones de Dios son poderosas. The Las oraciones que tenemos, que le damos a Dios son poderosas. prayers that we give to God are powerful. Hoy en 2 semanas In 2 weeks, le logramos ver si es varón o si es hembra. we will know the gender of the Y, child. y durante estos 4 meses, And through these 4 months, tal vez algo pasa. And she's like, tengo que ir al doctor. and something happens, she said, I ought to go to the doctor. Y yo le digo, "Babe, take it easy. I said, take it easy. Tranquila. Que si es la voluntad de If Dios, it is God's will, nada pasará. nothing will happen. Y si algo quiere pasar, And if something will, Dios se wants to tomará en cargo del asunto. happen, God is in charge Porque yo of those, conozco que hay poder en la because I oración. know that there's power in prayer. Estando Being en ese año, en in that este year, año, or in this year, alrededor del marzo, around March, salió una canción que le llaman The Blessing, la there's a bendición. song called The Blessing. Y esta canción, el coro, el verso, The verse of the song dice que te cubra, that says, may it que, cover you, que ponga gracia sobre ti, may put grace on you, que bendiga it may bless tus hijos you, your children, y los hijos de tus and the hijos. children of your Y yo children. me recuerdo que estando en oración y escuchando esa And I alabanza, remember being in prayer and listening to this song. esa combinación de adoración con oración That combination of prayer and worship, hizo que esa palabra se convirtiera en rema para mi vida. it became something for my life. Y yo empecé a cantar eso sobre mis hijos, And I began to sing that over my children sin verlos en persona. without seeing them in Yo le person. dije que Dios bendiga tu vida, That God will bless your life, que bendiga tus hijos that will bless your y children los hijos de tus and the hijos. children of your Y en children. oración yo clamaba eso a Dios. And I will cry this out in prayer. No entender el proceso de la cual Él nos hizo esperar tanto, o 4 o 5 años prácticamente, Not understanding the process of waiting 4 or 5 years, pero entendiendo que hay poder en nuestras but oraciones understanding that there's power in our prayer. y que la oración And that prayer causa lo sobrenatural de Dios. causes the supernatural from God. Las cadenas se quiebran The chains are broken,
Y Dios pide obediencia. And God asks for obedience. Dios nos llamó a caminar en una relación como esposos aún más cerca de lo que teníamos antes. God called us as spouses to a better Y relationship. nos pidió obediencia. Simplemente sean obedientes a lo que les pido. And He just asked for us to be obedient to what He asks. En este proceso yo he entendido In this process, I've understood que nuestras oraciones, aunque no sean that contestadas, our prayers, even if they're not answered yet, el propósito es llegar a ver la voluntad de Dios ser establecidas en nuestras vidas. the purpose is to understand or see God's will being established in Yo our le lives. dije a Yamil, una vez o varias veces yo oré la siguiente oración. And I told her, I prayed many times this following prayer. Me recuerdo que mi mamá decía que ella le habían dicho que no podía tener hijos. I remember my mom was told that she couldn't have children. Y una oración que siempre se me ha quedado que ella hizo And a prayer that she made that kept the state of my mind. es que ella dijo, Dios, si mis hijos no te van a servir, no me los des. She said, God, if my children aren't going to serve you, don't give them. Imagínense ustedes ese tipo de oración. Imagine that type of prayer. El estar dispuesta a no tener hijos si no le iban a servir. Being willing not to have children if they weren't going to serve God. Eso cuando logré entender el nivel de esa oración, When I understood the level of that prayer, entendí que esta oración era una petición que ella tenía, I understood that this was a petition that she had. pero que el resumen de la oración era que la voluntad de Dios sea hecha con su vida. But the summary was for God's will to be done in her life. Ella dijo, Dios, yo quiero hijos. She said, God, I want Humanamente children. esto es lo que quiero, Humanly speaking, this is what I want. pero si no es tu But voluntad, if it's not your will, si no te van a servir. but if they are not going to serve you, Esa oración para mí es fuerte. that's a very powerful prayer. Esa es to me. una oración que yo solo miro a alguien realmente madura hacerla. And that's a prayer that only someone's very mature can make. Y yo le dije a Yamil, sin tú estar presente, porque sé que tal vez tú te enojarías, And I told Jamil, without you being present, because I thought you might get mad, y yo le dije a Dios, esto es lo que quiero, this is what I told God, this is what I want. eso es lo que yo quiero. That's what I want. Pero si no es lo que tú quieres, But it's not, if it's not what you que sea want, tu voluntad para con nuestra vida. that it may be your will for our life. Y yo creo que es en esos And momentos I believe that it's in those moments cuando logramos entender que la voluntad de Dios llega aún más allá que nuestros propios deseos. we understand that God's will goes even farther than our own desires. Es que lo sobrenatural de Dios empieza a funcionar. Because the supernatural of God begins to occur. Porque no es para nuestra gloria, Because it's not for our glory, sino que es para la gloria de Dios. it's for God's glory. Es para la gloria de It's Dios. for God's glory. Porque hay poder en la oración. Because there's power in Yo prayer. quiero decirles que hay poder en nuestras I want to oraciones. tell you that there's power in our prayers. Hay poder en nuestras There's oraciones. power in our prayers. Hay poder en la oración como iglesia. There's power in prayer as a church. Y hay poder en nuestra oración como And there's individuales. power as Iglesia, individuals. hay poder en la oración. Church, there is Hemos power in visto prayer. la mano de Dios en la We oración. have seen God's hand in prayer. Y sé And I know que Dios ve nuestras that oraciones. God listens to our prayers. Y si no nos contesta en esos momentos, And if He's not answering in that moment, y nos llevará en un proceso para llegar a entender He will take us through a process to que el understand propósito de Él es aún más grande que el propósito nuestro. that His purpose is greater than mine. Estamos conmigo, están conmigo. You with me? Oramos. Padre, Pray. que estás en los cielos, te damos las gracias a ti, Señor. Lord, we thank you.